Hola a todos, esperamos que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida nuevamente a un episodio más de Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Mi nombre es Alejandra Arismendi, soy la coordinadora de marketing y comunicaciones en MBM Ingeniería de Software. Hoy tendremos un gran episodio, un gran capítulo de esta iniciativa, pero antes recordemos las grandes marcas e instituciones que nos apoyan. Por supuesto, tenemos Cámara de Comercio, el Clúster de Negocios Digitales, Intersoftware, MBM Ingeniería de Software, Negocios en tu Mundo, Pragma y la Universidad EAFIT. Hoy les presentamos a Francisco Correa, quien ha sido un gran promotor de la media técnica en informática y ha aportado muchísimo a la industria, pero que sea él quien se presente. Francisco, bienvenido, por acá te voy a dar paso y muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, y espero que todos estén muy bien. Bueno, para empezar me presento, en este momento pues soy un profesor felizmente jubilado, pues y hago lo que los jubilados esperamos hacer, una vida lenta, un poco de deporte, un poco de libros, pero también realizo algunas actividades con Redis, que ahorita vamos a hablar de ello, con Fedesoft, con la red de media técnica en informática de Antioquia, y todo esto porque sigo haciendo estas actividades porque creo en el poder transformador del sector TI y porque todo lo que toca lo cambia y sueño con este nuevo país a través de eso. Maravilloso. Muchísimas gracias nuevamente, Francisco, por acompañarnos. Vamos a devolvernos un poquito en el tiempo, para esa época de los 80 y de los 90. ¿Cómo era, Francisco, el contexto tecnológico en ese entonces y qué hitos importantes recuerdas en ese momento? Bueno, son cosas maravillosas. Recuerdo cuando era estudiante de la universidad, me tocó trabajar en un computadorcito con una sola línea, creo que era un Hewlett Packard, y allí Ajá. aprendimos esos primeros pasos del BASIC, marcando las lineecitas y enumerándolas. Y Sí. posteriormente ingresé como docente en la Universidad de Medellín y en el liceo de bachillerato, de ahí todo lo que aprendíamos se lo trabajábamos y lo transmitíamos a los jóvenes, Lotus 1, 2, Ajá. 3, el WordStar y el sistema operativo de OS, una maravilla. Ya después, posteriormente, con la llegada del Windows, estábamos en las universidades y eso fue una revolución muy linda porque todas las universidades nos volcamos a los procesos formativos de los docentes, de los estudiantes y los que nos gustaba este asunto, nos dedicamos a estudiar y eso fue una locura porque todo el mundo quería formarse en el tema de informática, en el tema TI, y entonces desarrollábamos cursos por todos los lados con todos, y en diferentes carreras y en diferentes áreas. Eso fue una maravilla. Posteriormente, allá al final de los 90, el tema de la llegada de Java también fue una locura, pues porque transformó, digamos, la manera de pensar los computadores y la manera de pensar la programación. Y paralelamente, digamos que en esa línea de crecimiento estaba todo el tema, pues como yo soy matemático, entonces todo el tema de la programación de calculadoras y la programación y involucrar esa programación para el cálculo de asuntos matemáticos en un área que yo manejaba, que es análisis numérico. Entonces fue Ok. una maravilla, eso fue una belleza. Genial. Súper bien, muchísimas gracias. ¿Qué tanto apoyo recibían en ese momento del Estado, de la academia? Bueno, realmente pues esa revolución fue muy linda y por varias razones. Primero porque, eh, digamos, sobre todo en esa época de los 90 empezamos a ver cómo el Estado se involucraba en diferentes programas de formación y capacitación. Unos empresarios en Antioquia que son maravillosos y que yo admiro mucho porque en la época del 90 se soñaban que Colombia tenía que ser un nuevo país, una nueva forma y fuera de tener unas industrias muy crecientes y muy impactantes a nivel de país, siempre buscaban unirse con el sector educativo para que pensáramos juntos cómo crecíamos y cómo desarrollábamos las cosas. O sea que yo creo que ahí, pues de manera aislada, pues se fueron presentando diferentes acciones que yo creo que nos dieron muy buenos frutos de lo que hoy tenemos.
Maravilloso, muchísimas gracias por compartir eso. Pasemos ahora a conversar de algo que mencioné al principio. Tú fuiste un gran promotor de la red de media técnica en informática en Antioquia. Hablemos de eso. ¿Cómo surgió? ¿Por qué surgió? Bueno, por allá en la época de los 90 yo tenía la fortuna de trabajar en el Liceo Consejo de Itagüí. Ok. Allí conocí la especialidad en informática y esa Ujú. especialidad que hoy en día pues es la media técnica, la trabajamos con un grupo de profesores que allí generamos un primer currículo para esa media técnica o esa especialidad que se llevó a toda Antioquia y se hicieron varias reuniones con profesores de tal manera que se socializara un poquito el tema de la media técnica. Para los que no conocen, el asunto es formar a los jóvenes de 10 y 11 en el sector TI, pero con un grupo de asignaturas que ocupaban unas 10, 12 horas a la semana, o sea que se Ajá, pretendía una cosa buena. Por allá total. en el 95 surgió la Ley General de Educación Ajá. y era mandatorio que todo el que tuviera media técnica pues tenía que tener una relación con alguna institución formadora del trabajo y ahí es donde nace la red. Ok. Nos juntamos la Universidad de AFID, el SENA y varios colegios de Antioquia, no solamente pues de Medellín, sino de toda Antioquia. Fuimos poquitos, como 5 colegios, y empezamos a trabajar de manera conjunta, pero con un sentido muy social, es decir, buscar apoyar a los docentes de la media técnica, buscar formarlos, buscar tejer relaciones. Por eso nosotros lo llamamos red y no lo Ajá. llamamos otra cosa porque lo que queríamos ir creciendo, ir socializando e ir desarrollando nuevas alternativas. Ahí pues se formaron varias cosas, trabajamos acertadamente con el tema de proyectos, entonces por primera vez en el país se habla de que un estudiante de bachillerato haga un proyecto de grado, entre comillas, ¿no? Y Ujú. que era más un proyecto pedagógico, ¿no? Lo que buscábamos es que el joven tratara de resolver problemas de la región o que estuvieran a su alcance, aportar alguna idea. Y todavía eso se conserva hoy en día en la red y se trabaja de una manera muy linda. También esa formación, pues con el apoyo no solamente de AFID ahora, hoy en día, sino con el apoyo de los empresarios, de las universidades, es cada vez pues, más fuerte y poderosa. Ujú. Creamos 3 eventos que son muy interesantes. Un evento que se llama el Encuentro Pedagógico de Educación Media Técnica en Informática, que es Ujú. EPENTI, que ese encuentro es apoyado por la Universidad de AFID de manera decidida, otorgaba una beca para que un estudiante estudiara la carrera que quisiera y que escogiera, y esa beca era de 100%. Hicimos Wow. 23 versiones de eso y funcionaba de una manera muy sencilla. Cada colegio inscribía los 2 mejores proyectos, un Sí. jurado compuesto por empresarios y por los estudiantes de la universidad escogía los 18 mejores proyectos y a manera de congreso presentaban el, el, el proyecto. Y esa fiesta se hacía anualmente en el auditorio fundadores de la Universidad de AFID y eso era Ok. una maravilla, pues una maravilla. Hicimos también unas jornadas pedagógicas para los maestros, en donde lo que buscábamos era compartir experiencias con ellos de cómo iban evolucionando en involucrar todo el tema TI en sus cursos y en sus medias técnicas. Lo llamamos Jopiti, hicimos unas 8 o 9 versiones, que también es un evento muy interesante y aspiramos a seguir Ujú. continuarlo, ¿no? Y por último, pues ahí participamos en una feria de ciudad muy bonita que se realizó por allá en la época de los 2000, que se llamó Tecnocom. Ahí estuvimos trabajando con los maestros y con los estudiantes en esa gran feria de ciudad que Ajá. participábamos todos, que no sé si ya en este programa se trató el tema, pero muy interesante también. Súper bien. ¿Cómo está hoy, Francisco, consolidada esa media técnica en informática en nuestro departamento?
Bueno, no, esa media técnica sigue viva. Ujú. Casualmente el 10 de marzo nos reunimos y ahí reunimos a grandes actores de ciudad, Ruta N, Sapiencia, Intersoftware, eh, la red de colegios privados de Antioquia. ¿Quién más? Es que de pronto me da miedo no acordarme de todo eso. Accenture, en fin, reunimos varios actores de la ciudad y los maestros estuvimos allí reunidos trabajando un poco sobre el quehacer de la red. Sigue viva con la pandemia, nos reunimos virtualmente y esperamos seguir fortaleciendo muy de la mano de las secretarías de educación. Es decir, nosotros creemos que todo este desarrollo es un desarrollo articulado y por eso esa red Bien. se espera mantener viva para que siga creciendo la educación en el departamento. Totalmente, y apoyando a los jóvenes, que es lo más Claro, importante. claro. Súper. Listo. Bueno, Francisco, aquí en Antioquia TI vamos a tener un capítulo especial y dedicado a la Alianza Futuro Digital. Tú has hecho parte importante también de esta alianza, así que no vamos a ahondar mucho en el tema, pero sí cuéntanos, por favor, qué es eso de la Alianza Futuro Digital, cuál es su aporte a la industria. Bueno, me tocas pues una de las cosas bonitas de mi vida, que fue esa alianza. La Alianza Futuro Digital nace con un fondo concursable del Ministerio de Educación Nacional Ok. en el que se pretendía Ujú. la transformación de la educación técnica, tecnológica y profesional. Ok. Ahí nos unimos, convocados por la Secretaría de Educación de Medellín, nos unimos las universidades, EAFID, Politécnico, Tecnológico de Antioquia y el ITM, Microempresas de Antioquia. Y entonces estábamos el sector producto, Intersoftware, que fue un actor muy importante y no se me puede olvidar. Y entonces, el sector productivo, el sector educativo, el sector gobierno, nos unimos para pensar cómo generar una transformación en la educación. Entonces, le apuntamos a la educación media, en principio, Ujú. articulada con las universidades. Entonces, se generaron unas medias técnicas dirigidas por estas instituciones educativas, el POLI, el Tecnológico y el ITM, y el Ujú. SENA, ¿no? Y entonces lo que hacíamos es con ellos generábamos esa media técnica yendo a los colegios y hoy en día todavía ese modelo se conserva de tal manera que esas instituciones propenden por el desarrollo de esa media técnica y los estudiantes articulados pueden continuar sus estudios en esas instituciones. El trabajo más importante ahí fue centrado en el tema de proyectos, como lo mencioné Ujú. con la red, Ujú. eh, pero vinculamos otras cosas, mentorías empresariales, se creó el vivero del software, que es una maravilla y que esperamos poder hablar más de eso. Se trabajó el tema de formación docente, semilleros de toda naturaleza, semilleros de las universidades, semilleros de los empresarios, semilleros en el mismo vivero también, semilleros dirigidos por muchos actores de la ciudad. Unas pasantías internacionales, imagínense un joven de bachillerato llevarlo a Silicon Valley, a México, a Chile, a Wow, Italia, a espacios donde viera el tema de innovación y el tema de cómo se iba desarrollando el sector TI en esos países. Y, maravilloso. ¿no? Y logramos hacer muchas cosas, las maratones de programación que todavía se Ujú. realizan hoy en día en la institución. Y hicimos 9 versiones de una feria de proyectos de ciudad que se llamaba Gigacampus MT. Desafortunadamente, lo triste es que esa alianza no existe hoy en día, pero sin Ok. embargo los actores seguimos ahí trabajando juntos y haciendo cositas. Súper bien, muchísimas gracias también por adelantarnos un poco esto y por todo este aporte. Bueno, tú actualmente representas a la Alianza Redis Soft. Hablemos de eso y cómo también desde allí se ha logrado impulsar el desarrollo de la informática en Antioquia. Bueno, ahí como parte de mis gomas de jubilado, pues estoy Ujú. como representante de esta alianza. Y ahí Ajá. vamos, hacemos varias actividades para el país. Digamos que una primera actividad es todo lo que tiene que ver con el concurso nacional de programación. Ok. El concurso está enfocado en el tema de proyectos, pero con una variante muy interesante.
Cuando lo hicimos por primera vez, descubrimos que habían unos colegios muy desarrollados y otros colegios con poco desarrollo. Entonces dijimos, bueno, creemos un concurso que sea incluyente, y entonces por eso pensamos en que todo colegio que participara tuviera la oportunidad de participar en igualdad de condiciones con los otros. Entonces el concurso tiene una fase de formación. En este Sí. momento estamos en esa fase de formación. La formación es gratuita, es virtual. Bueno, la mayoría es virtual. Ujú. Y en esa formación lo que pretendemos es a todos los estudiantes de noveno, 10 y 11 que Sí. quieran participar, se vinculan a través de la institución educativa y el sector productivo, las universidades, los mismos profesores de los colegios, en fin, los que nos quieran aportar esos cursos. Entonces, con ellos hacemos una carpeta, un brochure de cursos y de actividades, y ellos se inscriben. Por allá en mayo empiezan los estudiantes y los colegios a definir una idea de proyecto. Ok. Cada colegio presenta una idea de proyecto. Con esa idea nosotros le nombramos un mentor. Ese Ujú. mentor tiene el papel de acompañar el desarrollo del proyecto y al final, en octubre, entonces se presenta el concurso propiamente dicho. Ok. Nosotros lo hacíamos antes de pandemia, una eliminatoria regional y luego una eliminatoria final. Con el tema de la pandemia tuvimos que hacerlo solo la eliminatoria final, pues porque no nos podíamos Ujú. juntar. También hacemos unas conferencias periódicas. Este año pensamos hacerla mensualmente y tratar de hacerla quincenalmente, que se Oh. llama Creadores TI. Busca los miércoles, el primer miércoles de cada mes, busca Ujú. presentarle a los que asistan las diferentes áreas del sector TI, pero con un lenguaje sencillo y mostrando cuál es el desarrollo actual y cuáles son como las cosas futuras que se vienen en esa área. Entonces, y quedan grabadas en la página de FEDESOP, de tal manera que los colegios y las personas pueden ver esas presentaciones cuando quieran y usarlas de manera académica. Eso te iba Con a la, preguntar, que dónde encontrábamos esto. ¿El qué? Ujú. Que dónde encontrábamos, por ejemplo, estas grabaciones. Entonces están en Ah, la sí, página web de de FEDESOP. FEDESOP. En la pestaña donde dice Talento TI, ahí van a encontrar las grabaciones de Perfecto. los 3 últimos años que hicimos. Con Ujú. la pandemia, el país encontró una necesidad y era que sus maestros necesitaban formación en todas las herramientas TI. Entonces Ujú. nosotros dijimos, bueno, aportemos algo en la solución a eso, y con los empresarios y las universidades que teníamos alguna posibilidad de aportar algo en eso, entonces generamos unos cursos virtuales para los maestros en todo lo Ujú. que tiene que ver con el tema TI. Y por eso se llama formación de formadores TI, porque lo que queríamos era darle herramientas a los maestros para que ellos pudieran utilizarlas en sus instituciones y en sus clases. Ahí muy importante es que la campaña se creó para profesores de preescolar, primaria y bachillerato. Y curiosamente, también nuestros profesores de las universidades también se metieron a hacer esos cursos, y Ajá. muy bonito, porque eso generó una dinámica, y todavía lo estamos haciendo, una dinámica en la que las personas de manera voluntaria podrían capacitarse y formarse en todos estos temas. Ujú. También estamos haciendo el desafío internacional Bebras, que de manera muy simple, el desafío lo que hace es medir el desarrollo del pensamiento computacional en el país. Casualmente estamos preparando el informe del año pasado para presentárselo al país, pero lo que nosotros queremos es también desarrollar en el país el pensamiento computacional y cualificarlo Súper. en los procesos formativos, que los docentes puedan y los estudiantes puedan ir creciendo en esa Ujú. formación. Hablando Este de año, información. No, dale, continúa. dale, dale. Ah, bueno. También este año, pues de manera y como novedosa vamos a Ajá. trabajar, aunque no es novedosa porque en el departamento de Antioquia lo hemos desarrollado, que es el tema de las Ujú. mentorías, donde Ok. los empresarios van al colegio y trabajan mancomunadamente con sus profesores para motivar a los jóvenes en el tema TI. Entonces, a nivel nacional vamos a trabajar con los empresarios, donde vamos a hacer mentorías a los colegios.
Y por último está la gira Inspira Talento TI, que se ha hecho pues con los empresarios y con las universidades y ahora con los colegios también, que se desarrolla de manera itinerante en el país por los diferentes nodos en el que está agrupado Redis. Hace poquito hicimos la de Santander y vamos a hacer Ajá. ahora la del Valle. Entonces tenemos ahí varias cositas interesantes en esa gira talento. Me ibas a decir algo que no Súper te bien, dejé hablar. sí, justamente hablando de esa formación y ese apoyo tan importante que le han dado a los jóvenes, en este momento también, ¿qué mensaje podrías dejarle a aquellos que están tan apasionados por la tecnología o a aquellos que quizás están un poco indecisos, pero que quieren crecer, quieren ser grandes profesionales y por supuesto se quieren destacar en la industria? ¿Qué les dirías? Bueno, yo creo que hay una cosa muy importante que es la que me ha movido a mí y que quisiera que los jóvenes colombianos la tuvieran. Y Sí. es que hay esperanzas de tener un mejor país. Y yo creo que eso sí, tenemos que trabajar por eso. Tenemos Ujú, que trabajar porque este país sea distinto. Y ujú. yo creo firmemente que el sector TI está lleno de esas oportunidades y de esas posibilidades. Y que lo lograremos con el trabajo conjunto y articulado. Eso Ujú. nos puede brindar un mejor país. No con el trabajo individual, sino con el trabajo conjunto. Así es, maravilloso. Bueno, ¿cómo ves tú ahora el desarrollo actual de la informática en nuestro departamento, de nuestro país? ¿Qué crees también que viene en términos de avances tecnológicos que pues, corren con una velocidad impresionante? No, es una maravilla. Yo creo que en Antioquia hemos hecho la tarea Ujú, y con esos actores que he mencionado durante todo este tiempo, y es la industria, el sector educativo, el gobierno ujú, y las organizaciones que trabajan de manera independiente, pues todo el tema TI. Pero tenemos un ecosistema de la región muy robusto que es ujú, atractivo inclusive para las multinacionales. Ustedes ven que están llegando pues de manera continua multinacionales a la región y ujú. que yo creo que tenemos un futuro muy prolífico y lleno de cosas y oportunidades para los jóvenes y para el sector. Miren, ya somos a nivel de Latinoamérica, somos una ciudad supremamente importante en el tema TI. Y yo creo que vamos a seguir creciendo, yo creo que vamos a seguir avanzando en el tema, porque de verdad que con esta unidad del ecosistema TI, con la unidad del sistema TI, el ecosistema TI, estos perritos no dejan. Tranquilo. Esta unidad del ecosistema TI ha hecho que Antioquia crezca de manera exponencial Ujú. y que lo que se espera es todavía más grande. Perfecto, Francisco. De esta manera vamos finalizando entonces nuestra conversación. No sé si hay algo más que te gustaría comentar o aportar. No, yo creo que podríamos hablar horas de este tema y podríamos seguir avanzando, pero mi perrito no va a dejar porque yo creo que lo más importante es dejar en el público este asunto de la esperanza, este asunto de pensar en un nuevo país, que es yo creo que lo que más me ha movido a mí y lo que espero que los mueva a todos los que están escuchando. Bueno, Francisco, no, agradecerte muchísimo por este espacio, esta conversación aquí en Antioquia TI. Gracias también por todos tus aportes a la industria y por permitirnos conversar contigo. Bueno, no, es con todo gusto, no, cuenten conmigo para lo que sea. Muchísimas gracias. Y a todas las personas que nos están escuchando, quédense por favor muy pendientes de nuestros próximos episodios en Antioquia TI, una historia que inspira el futuro porque seguimos recolectando y recogiendo la historia de la informática en nuestro departamento y por supuesto proyectándonos hacia lo que viene. Gracias Francisco y gracias a todos por acompañarnos. Que estén muy bien. Bueno, no, un placer, hasta luego. Chao.